y grandísimas promesas para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero Pedro no solamente dice que tenemos las promesas, Pedro dice que nosotros debemos de añadirle con toda diligencia a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Debemos de añadir. Dios nos ha dado promesas grandiosas y preciosas, pero nosotros con diligencia debemos añadirle. Es decir, tenemos los recursos, Dios los pone en nuestras manos, pero tenemos que usarlos. Tenemos que añadirle a la fe que Dios nos ha dado virtud. Tenemos que esforzarnos. Así que cuando Pedro en esta primera carta, en el capítulo número 2, nos da estos consejos, hermano, lo que está haciendo él es despertar nuestro entendimiento, despertarnos como amonestación, para que nosotros comprendamos qué es lo que tenemos que hacer para nosotros poder cultivar deseos santos. Ahora, vamos a mencionar 4 de esas recomendaciones apostólicas. La primera recomendación consiste en que debemos desechar el pecado. En el verso 1 dice: desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Aquí se está refiriendo a todo tipo de pecado. Si nosotros queremos cultivar una vida espiritual, si nosotros queremos crecer en una vida de santidad, de comunión con Dios, lo primero que tenemos que hacer es desechar el pecado. Segundo, tenemos que depender de Dios con insistencia. Y la manera en que el apóstol ilustra esto es hablando de un niño recién nacido que desea la leche espiritual. Un niño recién nacido. Lo más característico de un niño recién nacido es que es dependiente de sus padres. Sin sus padres se muere. Pero también es característico de los niños recién nacidos su insistencia, su persistencia. Los niños recién nacidos son exigentes porque quieren comer, y cuando quieren comer y no se les puede decir que no. Los niños recién nacidos son dependientes, pero son insistentes. Pedro nos habla de un deseo, de una dependencia, pero insistente, como niños recién nacidos que desean la leche espiritual. Así que ese es el otro consejo de Pedro. Primero, desecha el pecado. Segundo, depende como un niño recién nacido, de una manera insistente, busca de una manera insistente, dependiendo de Dios, como un niño recién nacido. Tercero, debemos desear pureza doctrinal. Y la manera en que Pedro describe esto o ilustra esto es hablando de leche, pero él le agrega esta descripción a la leche. Dice: leche no adulterada. En el verso 2 dice: desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y esto se refiere en el caso nuestro, porque esto es una ilustración, esto es una metáfora, para que nosotros lo entendamos. Se refiere a que para crecer espiritualmente, para nosotros promover y cultivar nuestra santidad, nuestra sanidad espiritual, tenemos que desear la pureza doctrinal, leche no adulterada, celosos de la doctrina. Tercero, en el verso número 4 dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios
por Jesucristo. O sea, esta recomendación consiste en que lo que nosotros buscamos últimamente es lo espiritual, lo eterno. Y lo buscamos en Cristo. Por eso dice en el verso 4, acercándonos a Él, piedra viva. Y dice que nosotros también somos piedras vivas para edificar una casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Así que estas son las 4 recomendaciones de Pedro en este pasaje para cultivar deseos santos. Son muy útiles y muy prácticos, muy prácticos lo que nos dice el apóstol Pedro acá. Hablemos, hermanos, un poco más de detalle acerca de estas recomendaciones. Hablemos en primer lugar de desechar el pecado. El salmista decía en el Salmo 119, 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Una determinación que el salmista había tomado. De todo mal camino contuve mis pies. Job dice, también hice pacto con mis ojos para no mirar a una mujer doncella. Determinaciones. Es lo que Pedro está diciendo acá. Desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Determinaciones. Que no la podemos hacer por nosotros mismos. Es el Señor el que nos mueve hacia eso, pero nosotros tenemos que esforzarnos hacia eso. Desechando implica que nosotros tomamos una determinación. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el que no toma la determinación, el que no afloja su camino, el que no tolera recibir la influencia filosófica, ideológica de los perversos, de los pecadores, de los malos. Porque el mayor peligro, uno de los mayores peligros, hermanos, que nosotros enfrentamos, no es solamente el pecado de tipo moral, de tipo práctico, pero el pecado que se mete en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Así comenzó el pecado en el huerto del Edén. Satanás dice que era una bestia muy astuta, más astuta que todos los demás animales. Y la astucia consistió en cambiarle su mente a Eva, en hacerle ver la vida de otra manera, en hacerle ver el pecado de una manera diferente. Aquello que era muerte, aquello que era desagradable, aquello que era desgracia, ella comenzó a verlo de una manera grata. Ella vio el fruto y lo vio deseable para comer, agradable a la vista, deseable para alcanzar sabiduría. Le cambió la mente. El apóstol Pedro nos está diciendo, desechar toda malicia. El Salmo 1 dice, bienaventurado el que no anduvo en el consejo, el que no se dejó penetrar por la ideología, por la filosofía, por la manera de pensar del mundo. Bienaventurado el que no anduvo en el consejo de los malos, porque el consejo de los malos nos conduce al camino de los pecadores, y el camino de los pecadores termina haciendo que nos sentemos cómodamente, plácidamente, despreocupadamente con los escarnecedores, con los que se burlan, con los que menosprecian a Dios y su verdad. Bienaventurado el que no ha permitido eso. El deseo por la palabra de Dios, hermano, no es congruente con el pecado, no es congruente con la hipocresía y la maldad. El caminar con Dios no es congruente con la desobediencia. Por eso Pedro dice, desechando la malicia, el engaño, el
hipocresía, las envidias, las detracciones. La palabra detracción es una palabra que resume todo tipo de malicia, todo tipo de perversión, o ya sea verbal o sea física. Todas las detracciones, todos los frutos de la carne, más bien las obras de la carne, que no son congruentes con la vida cristiana. El pecado mata los deseos, el pecado debilita, el pecado enceguece, mata el deseo por la palabra. El pecado contamina nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir, corrompe nuestra vida. La paga del pecado es muerte. Entonces Pedro dice: desechen eso. Si ustedes quieren vivir una vida santa, una vida sana, desechen, aprendan a pelear contra el pecado, a luchar contra el pecado, a mortificar el pecado. Porque eso que desvía y que corrompe se llama pecado. Es un deseo contrario a la palabra de Dios. El apóstol Pedro más adelante se refiere a gente indocta e inconstante. Dice que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Tuercen las escrituras de Pablo, las escrituras de los profetas, las escrituras de todas las partes de la Biblia para su propia perdición. Recuerdo hace algunos años atrás, unos cuantos años atrás, cuando por primera vez escuché argumentar a alguien a favor del homosexualismo y del lesbianismo con la Biblia. Y usaba la Biblia de una manera tan elocuente y tan convincente para alguien que no la conoce, que parecía que la Biblia está de acuerdo con eso. Claro, hay versículos muy explícitos que prohíben que un hombre se acueste con un hombre, que una mujer se acueste con una mujer. Y ellos argumentaban: sí, pero eso era para un tipo de perversión y de prostitución en aquella época. No se refiere a lo que hoy nosotros estamos promoviendo. Esa es la especialidad satánica. Eso es lo que hizo él en el huerto del Edén. Por eso el apóstol Pedro habla de gente indocta e inconstante que tuercen las escrituras para su propia perdición. Gente como Simón el Mago, que impresionaba a la gente con todos sus poderes y su elocuencia. Y cuando los apóstoles llegaron y ellos vieron que los apóstoles, al orar, el Espíritu Santo venía sobre los discípulos, se les ofrece dinero a los apóstoles. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Con un corazón que no es recto delante de Dios no podemos participar de las cosas del Señor. Pedro le agrega lo siguiente, le dice: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que están. Pedro lo vio preso en su pecado. Y por eso es que este mismo Pedro que reprendió a Simón y le dijo: tu dinero perezca contigo, es el mismo Pedro que nos está diciendo: desechen toda malicia. Pablo dice que vendrá tiempo cuando las multitudes no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina. Esto no es lo que se va a predicar. Esto que Pedro nos está diciendo acá no es lo que se predicará desde el púlpito, no es lo que se predica desde el púlpito hoy día. Porque la gente quiere seguir siendo religiosa, pero no quiere escuchar estas verdades, no quiere luchar contra el pecado, no quiere fortificar el pecado. Quieren ser santos o ser tenidos por santos y tener comunión con Dios, pero Pedro dice: tienen que desechar el pecado si quieren caminar con Dios. Pero Pablo dice: tendrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, tendrán comezón de oír, buscarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, creyentes, profesantes del cristianismo, llenos de concupiscencias. Y dice: y se amontonarán maestros
que apartarán de la verdad del oído y se volverán las fábulas. Claro, las fábulas son fabulosas, ¿no? Las fábulas son entretenidas. Las fábulas no te incomodan. Las fábulas no te enojan. Las fábulas te divierten. Entonces el Pablo dice, bueno, la iglesia se volverá pues un centro de fábulas, de cosas fabulosas, y te hace sentir bien, pero no soportarán esa doctrina. Y se amontonarán maestros que van a satisfacer esas concupiscencias religiosas. Pablo se refiere, hermano, a esa gente como gente que trafica con la palabra de Dios, falsifican la palabra de Dios y trafican con ella. Aquí en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, dice, verso 1 del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. Ustedes esa dinámica religiosa, hermanos, mercadería con las almas del pueblo de Dios, con palabras fingidas, mercadería con el pueblo de Dios, falsos, herejías destructoras, negación de la verdad. Y Pedro nos está diciendo acá, desechado el pecado. En Mateo 23, el Señor Jesucristo se refirió a los fariseos, que eran este tipo de gente, y dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. El problema con los fariseos, hermanos, no es que ellos enseñaban los mandamientos de Dios. El problema es que ellos le agregaban a los mandamientos de Dios más imposiciones, y encima de eso no guardaban ni los agregados ni los mandamientos. Por eso esta mañana estábamos hablando sobre la reacción de los fariseos ante el Señor Jesucristo cuando le dijo: mi Padre obra y yo también obro hasta ahora. Ellos lo mataron. Pero eso es lo que hace el pecado, hermano. El pecado cega. El pecado trae tinieblas. El pecado corrompe. El pecado contamina. El pecado, dijo, me parece que John Owen dijo, te alejará de la Biblia. Y la Biblia te alejará del pecado. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos los medios de gracia. Necesitamos mortificar el pecado. No es que nosotros tengamos que ser impolutos. La palabra impoluto quiere decir que nunca se mancha, ¿no? No es que nunca vamos a pecar, no es que nunca vamos a fallar, pero tenemos que ser consistentes, tenemos que tener una disposición santa, tenemos que tener una actitud de guerra contra el pecado, y cuando el pecado nos alcanza, una actitud de arrepentimiento sincero por ese pecado, porque el pecado puede alcanzar a cualquiera de nosotros, hermano. El apóstol Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero si te quedas allí en el pecado, si lo aceptas, si lo toleras, si lo disfrutas, si no peleas contra él, el mismo Pedro dice que entonces estamos actuando como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada que se está revolcando en el cielo. El llamado es a desechar el pecado. Es una batalla. Es una batalla que solo los cristianos tienen, hermano. Esa batalla no la tiene el mundo. El mundo tiene la batalla del trabajo, de la salud, de la familia.
de tráfico, etcétera, financiero, pero este tipo de batallas no la tienen los creyentes. La de desechar el pecado. Porque el mundo no desecha el pecado, el mundo vive en el pecado. Tolera el pecado. Ese es su hábitat natural, el pecado. El creyente combate el pecado, lucha contra el pecado, se frustra por el pecado, llora por el pecado. Pedro, Pablo dice: miserable hombre de mí. Y la palabra de Dios la que nos limpia del pecado, ¿verdad? Porque Pedro acá, cuando dice desechando toda malicia, inmediatamente dice deseada. O sea que por un lado, para desear, y que ese deseo sea un deseo eficaz, tiene que haber una disposición de desechar el pecado. La fuerza no la tienes tú. Yo no tengo esa fuerza, hermano. Precisamente por eso es la lucha, la batalla y la frustración que nosotros tenemos que enfrentar, pero la fuerza la encontramos en el Señor. Por eso Pablo decía: miserable, ¿quién me ayudará? ¿Quién me librará? Y él mismo responde: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Deja que la palabra te lave, con que limpiará el joven su camino, dice David, con guardar tu palabra. Y en Salmo 119, cuando él hace una descripción de todo lo que la Biblia y lo que la palabra de Dios hace, al final le dice: tu siervo además es amonestado por tus mandamientos, en guardarlos hay grande galardón. Así que para cultivar deseos santos tiene que haber una lucha sincera, real, contra el pecado. El pecado acecha, el pecado está ahí, el pecado está dentro de nosotros, hermanos. Tenemos un corazón engañoso, pero un corazón que ha sido transformado. Pero ese corazón todavía nos puede engañar. Satanás se aprovecha de eso. Tenemos un enemigo afuera, un enemigo adentro, y tenemos un mundo que nos seduce, que trata de disfrazar toda esa inmundicia del pecado, trata de disfrazarla como si fuera algo sublime. Pero aquí nos está diciendo Pedro claramente: desechando, desechen, peleen, combatan, mortifiquen el pecado. Pero en segundo lugar, Pedro también en el verso número 2 nos dice que deseemos. Y usa esta metáfora, ¿no? esta ilustración para que lo comprendamos mejor. Como niños recién nacidos, la leche espiritual. O sea que nos está invitando a que no basta simplemente con desechar el pecado, tenemos que depender de Dios. Nuestro deseo es un deseo de dependencia, como un niño recién nacido. Pero es el deseo de un niño recién nacido, de un niño insistente, de un niño desesperado. Los niños recién nacidos son desesperados cuando tienen hambre. Ellos gritan, patalean, buscan. Y si no encuentran lo que buscan, se van a morir. No tienen medios de conseguirlo por sí mismos, dependen de sus padres. Igual nosotros gritamos, pataleamos, luchamos, nos frustramos y no tenemos medio de resolver nuestro pecado. No podemos nosotros mismos. Si tú vienes y me dices: pastor, yo tengo esta batalla, tengo esta lucha y qué difícil, así es. Pero tenemos a nuestro Padre Celestial, lo tenemos a Él. Y lo que Pedro está diciendo es: deseen ustedes como niños recién nacidos, porque los niños recién nacidos, cuando lloran, cuando claman, cuando comienzan a desear desesperadamente, su madre les va a dar lo que están pidiendo. El Señor Jesucristo dice: si el juez injusto le hizo justicia a la viuda,
¿Acaso vuestro Padre no escuchará a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Si vosotros siendo malos le dais buenas dádivas a vuestros hijos, vuestro Padre no le va a negar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No te va a dar una piedra si tú le estás pidiendo pan. No te va a dar corrupción si tú le estás pidiendo santidad. Ahora, la lucha no se va a acabar, la lucha va a seguir siendo fuerte, pero el Señor vence, Él vence. Él venció el pecado en la cruz y Él va a vencer el pecado en nosotros. Pero, hermanos, Pedro está diciendo que debemos desearlo, como niños recién nacidos. Desear esa leche espiritual, depender. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que experimentan su miseria, su impotencia, su incapacidad, su indignidad, que saben que no pueden. Bienaventurados esos que se han dado cuenta que no pueden por sí mismos. David escribió un salmo, hermano, que ilustra esto de una manera, esa actitud que deberíamos todos de tener de una manera dramática. Es el Salmo 131. Es un salmo muy corto. Él dice: Jehová, en el Salmo 131, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Ese es el rey el que está hablando, hermano. El guerrero, el victorioso, el valiente, rico, poderoso, influyente, prominente. Pero le está diciendo: Señor, delante de ti soy como un niño, me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Estoy desesperado, no puedo por mí mismo. No se ha envanecido mi corazón, y mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Y el hombre tenía, hermano, de qué gloriarse. No podía haberse solazado en toda su grandeza, en toda su riqueza, en toda su influencia. Pero tomó la determinación de desechar el pecado y de depender con insistencia como un niño. Y el Señor promete escuchar esas oraciones. En Isaías 66 Él dice: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Y dónde está la casa que ustedes me van a edificar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde creen ustedes que está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Yo no lo necesito a ustedes, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. A ese miraré. La palabra de Dios, hermanos queridos, le hace bien a los que dependen de Dios, a los que se humillan, a los que esperan, a los que suplican, a los que anhelan, a los que luchan, a los que sufren ese conflicto delante de su presencia. Nuestra razón no alcanza, hermano, a comprender todo. Nuestra dignidad se queda corta. Por eso reconocemos nuestra ignorancia y nuestro pecado y buscamos el consejo y la gracia de la palabra de Dios. Cuando Pedro dice: desead como niños recién nacidos, es como que nos está diciendo: sométanse, dependan, déjense corregir, crean, consuélense en que tienen un Padre. Hay quienes, hermanos, no reconocen a Dios, lo desechan, no son agradecidos de todas tantas bendiciones que el Señor da. Contradicen, cuestionan, se burlan, resisten la doctrina, las promesas, las advertencias, los mandamientos, se creen sabios, dice Pablo, y se vuelven necios. Profesando ser sabios, se han vuelto necios. ¿Cómo recibes tú la palabra, hermano? ¿Cómo la deseas? Dice Santiago en el capítulo 1, verso 21: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre
la palabra implantada. Esta puede salvar nuestras almas. Pero debemos desechar la inmundicia y la abundancia de la malicia. Cuando Pedro, hermano, habla acá de niños recién nacidos, él no está hablando de cristianos recién convertidos. Niños recién nacidos no quiere decir cristianos recién convertidos. Niño recién nacido se refiere a una actitud continua que todo cristiano debe tener, no importa si tiene 30, 40 años de cristiano. Niño recién nacido es una actitud que nos hace depender, como Josué el gran guerrero, Josué el sustituto de Moisés. El Señor le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero depende de que no apartes tu mirada, de que no apartes tu boca, de que no apartes tu corazón de este libro, de que medites en él, de que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. El salmista repite, hermano, constantemente frases como, por ejemplo: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. Ojalá sea inclinado mi corazón a guardar tus mandamientos. Esos eran los anhelos de este hombre, anhelos santos. El Salmo 1 dice: en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esos son los bienaventurados, los que desechan el consejo del mundo, el camino de los pecadores, la silla de los escarnecedores. Por otro lado, se deleitan en la ley del Señor y en ella está su delicia. Hermano, esto no es otra cosa más que la manifestación del más grande mandamiento en Deuteronomio 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dependiendo de Dios con insistencia, amándolo con todo el corazón. Y la pregunta es, hermano, ¿quién ama al Señor con todo el corazón? Yo no, ustedes tampoco. Cristo es el único que lo ha amado con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. Es el único. Pero esa es nuestra meta, esa es nuestra guía, ese es nuestro anhelo. Imitar a Cristo en esto, obedecer esto. Ese es el estilo de vida. Eso es lo que consistentemente buscamos. Es por la razón por la que luchamos contra Satanás, luchamos contra el engaño de nuestro corazón, luchamos contra el mundo, porque queremos amar al Señor, queremos corresponderle de esta manera. Hermano, la señal de que una fe es falsa, que es temporal, el Señor la ilustra con aquella parábola del sembrador que tira la semilla y cae en el camino y se la comen las aves del cielo. Cae sobre la roca y se quema con el calor. Cae entre los espinos y se ahoga por los espinos. No produce fruto. Puede hacer que crezca una planta, puede hacer que aparente dar fruto, pero no da fruto. Mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí Pedro está hablando, hermano, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, verso 21, quiero decir, de las consecuencias de no depender, de descuidar los medios de gracia. Por eso Hebreos está lleno de amonestaciones acerca de los profesantes. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Él vendrá a tu rescate, Él vendrá a tu ayuda, aunque tengas que luchar. Porque el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que el segundo consejo que nos da Pedro, hermano, es depender del Señor con insistencia. Con la insistencia, con la desesperación, con la urgencia de un niño recién nacido que desea la leche. Así. El que no fuere como un niño no puede entrar en el cielo. Un niño recién nacido. Ahora, en el verso 2, regresando a nuestro pasaje, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, Pedro, cuando habla de la leche espiritual, que es una manera simbólica de referirse a la palabra de Dios, a la predicación, a las escrituras, cuando habla de la leche espiritual, le agrega esta cualificación. Él dice, leche espiritual no adulterada. No adulterada. Quiere decir que hay leche adulterada, y la leche adulterada va a matar a un niño, lo va a enfermar. Cuando Pedro dice, desean como niños recién nacidos la leche espiritual, y luego agrega, no adulterada, nos está dando otro consejo. El consejo es que nosotros decíamos pureza doctrinal. Y para que nosotros tengamos pureza doctrinal, pues tenemos que ser como los bereanos. ¿Cómo eran los bereanos? Cuando Pablo les enseñaba y les hablaba y no conocían todavía a Pablo, hermano, ellos miraron la escritura para ver si lo que Pablo le estaba diciendo era así. Ellos querían pureza doctrinal. Ellos no querían fábulas. Ellos no querían opiniones de hombres, porque las opiniones de los hombres no funcionan para esto, hermano. Pureza doctrinal. El apóstol Pablo, hermano, esa era una de sus grandes preocupaciones, la pureza doctrinal. Él le dice a los ministros de Éfeso, cuando lo reunió despidiéndose, porque sabía que probablemente no los iba a volver a ver, le dice, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo era celoso de eso, hermano. Por eso él le dice a los corintios, yo cuando fui a vosotros me propuse no saber ninguna otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Los judíos me piden señales, los griegos me piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Ellos quieren sabiduría, no la van a encontrar aquí en este púlpito, decía Pablo. Quieren señales, no, este no es el lugar. Este es un lugar para predicar a Cristo y este crucificado. Pureza doctrinal. La pureza doctrinal, hermano, es sinónimo, en este caso, de leche no adulterada. Por eso tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra, en escuchar la palabra, en asistir a la comunión con los santos, en recibir la palabra con corazones mansos. Martín Lutero tenía un consejo muy práctico de cómo nosotros debemos de estudiar la palabra. Decía, yo estudio mi Biblia como cuando voy a cortar manzanas. Primero comienzo repudiendo el árbol para que se caigan todas las manzanas que están maduras. Después voy rama por rama para que se caigan el resto de las manzanas. Después voy arrancándolas con la mano, una por una. Después miro debajo de las hojas para ver si quedó alguna. Francamente, hermano, esa es una manera eficiente de aprovechar todos los árboles también, los frutos de un árbol. En nuestro patio, nosotros hemos tenido la dicha de tener árboles frutales. Y cuando comienzan a salir, especialmente cuando comenzaron a salir por primera vez, hermano, yo contaba las frutitas que había en el orgullo, ¿no? Que van saliendo de tu propio patio y te vas a comer tu propio fruto.
Y entonces uno está contando lo que hay, y de repente resulta ser que había uno perdido ahí detrás del manual. Y siempre es interesante, hermano. Tú cortas los frutos y de repente hay uno perdido ahí, hay algo más. Así es en la Biblia. Debemos desear la palabra de Dios para que hagas todo lo que está escrito, le dice el Señor apóstol. No se aparte este libro, no se aparte de tu boca, de día y de noche, medita en él, para que hagas todo lo que está escrito. También le dio un consejo al pueblo de Israel respecto a tu palabra. Dios le dijo: no añadiréis a la palabra que yo os mando, no disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que yo os ordeno. Cuidarás de hacer todo lo que yo mando, no le añades, no le quites. Deuteronomio 12. No le añades, no le quites. El libro de Apocalipsis tiene una sentencia similar: si alguno le añade a estas cosas, yo traeré sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno le quita, Dios quitará su parte del libro de la vida. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que desear la leche no adulterada, no quitarle, no agregarle. No debemos ser selectivos. Hay predicadores selectivos que les gusta predicar de ciertos temas, pero otros temas no los quieren tocar porque no quieren ofender a la gente, no quieren hacer sentir mal a nadie. No sufren la sana doctrina. También nosotros creyentes, hermanos, tenemos esa tendencia. Por eso es bueno leer toda la Biblia en orden. No solo así debemos leerla, también debemos de meditarla, y debemos de leerla con libros, hay muchas maneras de leer la Biblia, pero una de ellas, hermano, que es muy sana, es leerla toda, de pasta a pasta, para que nosotros conozcamos todo lo que la palabra de Dios nos dice, para que no nos concentremos solamente en ciertas doctrinas o en ciertas partes preferidas. Hay salmos preferidos, hay pasajes preferidos, pero hay otros salmos y otros pasajes que no son preferidos, pero también son la palabra de Dios. Debemos desear pureza doctrinal. Dice el Salmo 119: la suma de la palabra es verdad. Cuando nosotros tomamos toda la palabra, ella es la verdad. Debemos de anhelar pureza doctrinal. Debemos ser exégetas de la Biblia. ¿Qué quiere decir exégesis? Ya ustedes lo saben bien, pero se los voy a repetir. A mí no me hace daño repetírselos. Y a ustedes les puede hacer bien. Exégesis es sacar de la Biblia lo que Dios ha puesto allí, lo que el Espíritu Santo puso allí. Sacar de la Biblia el significado que el Espíritu Santo ha puesto ahí, sacarlo. Y eso requiere que nosotros seamos estudiosos, meditemos en la palabra de Dios. Hermano, no te conformes simplemente con lo que te dice el pastor, con el sermón que te dan acá, porque yo me puedo equivocar y cualquiera se puede equivocar, y en muchos casos puede ser manipulación. Es tanta la responsabilidad mía de predicar fielmente como la responsabilidad de ustedes de estudiar la palabra para comprobar que lo que se les está diciendo es correcto. Porque si un maestro falso logra engañar a una congregación, esa congregación eventualmente termina convirtiéndose en cómplice de la falsedad de ese pastor. Nosotros no queremos ser cómplices de cosas que ofenden a Dios y que destruyen nuestra alma. Así que Pedro nos aconseja: desecha el pecado, depende con insistencia como un niño recién nacido, deseando la palabra, pero desea también la pureza doctrinal, leche espiritual no adulterada. En cuarto lugar, Pedro nos dice en el verso número 4, acercándonos a él. Por un lado nos dice que deseamos la palabra, pero ahora nos está diciendo que nos acerquemos a Cristo. O sea, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, debemos hacerlo buscando a Cristo.
Nos acercamos a la palabra no para poder tener argumentos, no para poder tener conocimiento mental, no para poder demostrarle o impresionar a otros con nuestro conocimiento. Debemos buscar a Cristo allí, acercándonos a Él. O sea, debemos buscar lo espiritual de la palabra, lo espiritual de Cristo, acercándonos a Él, piedra viva. Noten ustedes cómo Pedro usa esas metáforas. Por un lado dice como niños recién nacidos, pero ahora está usando otra metáfora. Dice, ustedes no solo son niños recién nacidos, ustedes también son piedras, pero piedras vivas. Piedras vivas. Y ustedes deben de acercarse a Él, porque Él es la piedra del ángulo, la piedra viva principal. Él ha sido desechado, dice en el verso 4, ciertamente por los hombres, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y en el verso 5 agrega, vosotros también como piedras vivas. Cristo es piedra viva, vosotros sois piedras vivas. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro está hablando aquí, hermano, de cosas espirituales. Noten ustedes cómo él dice, edificados como casa espiritual, verso 5, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Está hablando de lo espiritual. Está hablando de la persona más espiritual que existe, de Cristo, acercándonos a Él, a Cristo, acercándonos a Él, piedra viva. Ciertamente los hombres la desecharon, pero para nosotros es escogida y es preciosa. Acercándonos a Él, piedra viva. Vosotros sois piedras vivas también. Y como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. Es algo espiritual. ¿Cómo cultivar deseos santos? ¿Cómo cultivar una vida santa, hermano? Buscando lo espiritual, no conformándonos con lo puramente ritualístico. Hermano, las iglesias se mueren en su rutina. Es peligroso. Peligroso. Las iglesias de Apocalipsis, que son 7 iglesias en Apocalipsis, la mayoría de ellas estaban en decadencia. Una tenía nombre de que dice, nombre de que vive y está muerta. Otras toleraban a Jezabel, otras toleraban a los nicolaitas, otras toleraban a Balaam. Otra estaba tibia y el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Otra ha perdido su primer amor y el Señor dice, quitaré tu candelero de su lugar. Decadencia. La decadencia es un peligro constante para mí, para ti. Peligro constante, hermano. ¿Quién no es vulnerable a la decadencia espiritual? Y por eso es que Pedro nos está dando estos consejos. Él dice, desechen el pecado, dependan con insistencia como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual como niños recién nacidos, pero deseen la palabra pura, la doctrina pura. No se conformen simplemente porque esta iglesia está cerca de mi casa, voy a ir ahí porque está cerca de mi casa. Ya encontré una iglesia. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de predicación? Cristianos que no les importa la iglesia que vaya. Antes cantaban un coro que decía, no me importa la iglesia que vaya. Sí, claro que esto importa, hermano. Importa porque nosotros debemos desear leche espiritual no adulterada. Y gracias a Dios hay iglesias. No son muchas, pero las hay. Lo que sí hay es muchos mercaderes. Muchos mercaderes. Y se amontonarán maestros, dice Pablo. O sea, son montones de falsos maestros. Los hay, pero hay iglesias verdaderas también. Debemos desechar el pecado, depender, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, desear esa leche espiritual no adulterada y buscar lo espiritual, buscar a Cristo, acercándonos a Él, piedra viva. Los hombres la desecharon, pero para ustedes es escogida y preciosa, y ustedes son piedras vivas,
ser edificados, para ofrecer sacrificios agradables a Dios por Jesucristo, para crecer, para ser sanos. Este no es un deseo pragmático, hermano, es un deseo espiritual. No es que estamos buscando nosotros un lugar donde nos den buenos consejos, donde podamos conseguir mejoramiento personal o terapia emocional. No estamos buscando lo eterno, lo espiritual. No somos cristianos utilitaristas que queremos buenas ideas y queremos buen ambiente. No, queremos palabra de Dios. No somos moralistas que simplemente queremos ser buena gente y queremos ser respetables. No, queremos algo espiritual, queremos a Cristo. Y tenemos que cuidarnos del formalismo religioso, hermano. Nuestros deseos deben ser espirituales. Aquí está Pedro aconsejando para tener una vida santa, deseos santos, cultivar una vida santa. Desecha el pecado, depende con insistencia como niño recién nacido, desea la pureza doctrinal, busca lo espiritual en Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estos procesos, esta amonestación que nos brinda tu palabra a través de los escritos de Pedro. Gracias, Señor, porque esto nos despiertas con la amonestación de tu palabra. Nos haces pensar profundamente en nuestras vidas, en lo que nos rodea, en el pecado con el cual tenemos, Señor, que luchar, en la forma en que nuestro corazón se acerca a ti, Padre, la actitud con la que nos acercamos a tu palabra, Señor, la necesidad de la pureza doctrinal y en el hecho de que el centro de todo es Cristo Jesús, la persona de nuestro Señor Jesucristo, la principal piedra de la. Somos piedras vivas, Señor. No queremos ser piedras inútiles, queremos ser piedras aisladas, queremos estar en ese templo glorioso, en ese templo espiritual. Ayúdanos, ten misericordia. Los peligros nos acechan, Señor. Somos vulnerables al decaimiento, a la degradación, a la corrupción espiritual, al pecado. Ten misericordia, guárdanos, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor. Gracias. Amén.